Segunda Timoteo capítulo 2. Vamos a orar y comenzamos. Padre, en esta noche nos presentamos en oración. Nos hemos acercado aquí, Señor, para meditar en tu palabra y pedimos tu guianza, tu dirección. Pedimos revelación del Espíritu Santo, que tú nos hables a todos, Señor, y que nos lleves por los senderos de justicia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos este estudio bíblico en tu mano y te pedimos por cada uno de nosotros, los que están presentes y los que han de llegar. Por todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Este invierno ha sido peculiar y extraño, ¿verdad? Sí. Altas y bajas, pero por general frío en la mañana y bastante bueno por la tarde. Sí. No está mal, no es un mal negocio. No, está bueno. Buenísimo. No ha estado tan frío como en otros inviernos. Lo del norte más arriba no pueden decir. Exacto. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 1, capítulo 2. ¿Llegó alguien, verdad? Sí. Como que sí. Vamos a darle 30 segundos. Porque después tengo que empezar otra vez. Ahí llegó. Ella que se le va calladita, pero... Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nada, mucha gente no lo sabe, pero esa contraposición que hizo el apóstol, por un lado dice esfuérzate y por otro dice en la gracia. Y cuando usted entiende la polémica que hay entre esos dos términos, uno se rasca la cabeza, ¿está bien? ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Sí, y usted se tiene que esforzar para eso. No. Dios te lo da porque le place. Lamentablemente, en forma de broma, ¿verdad? Pero es una ironía, hay lo que se llama la gracia irresponsable. Que como los cristianos saben que la salvación es gratis y no hay que hacer nada y tú no te puedes esforzar para ser salvo, muchos cristianos no se esfuerzan porque yo no tengo que hacer nada. Eso ha creado generaciones de cristianos perezosos. Eso usted no lo va a ver con los mormones, no lo va a ver con los testigos de Jehová. A esa gente son obligados a hacer ciertas cosas. No lo va a ver con los musulmanes. O sea, donde te piden literalmente tu vida física, ¿no? Pero lo vas a ver entre los cristianos. Voy si puedo, no tengo tiempo. Con los mormones no hay break. Te tienes que ir 2 años al campo misionero. Punto. Ahí no hay opción. Pero los cristianos, eso sí yo puedo. Si está lloviendo, está nublado, no, dile al pastor que lo veo el mes que viene. Ese es el problema de la gracia. El problema de la gracia es que nos creemos que esto es gratis. Y esto costó, hay un precio de sangre, esto costó mucho. Y entonces no sabemos valorizarlo, ¿verdad? Por eso el apóstol está diciendo, él describe la gracia como que esfuérzate en la gracia. ¿En qué es que el cristiano se tiene que esforzar? En la gracia. Esforzarse en la gracia, dice, en lo que Dios te ha dado. Esmérate. ¿Está bien? Porque esto costó un precio, tal vez no a ti es gratis, pero alguien dio su vida y derramó su sangre. Alguien sufrió unas penalidades increíbles. Esto hay que apreciarlo y valorizarlo. Esta es la misma queja que nosotros le decimos a nuestros hijos. Tú no sabes valorizar $1. Tú no sabes todo lo que uno ha pasado para que tú tengas estos juguetes. Los sacrificios que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Pero los muchachos, ay, mi mamá se pasa quejando de todo el tiempo. ¿Está bien? O le damos algo y lo tiran, lo botan, lo rompen y uno por poco le da un ataque al corazón porque eso costó mucho. El esfuerzo que uno ha hecho por darle a los muchachos y ellos, eso es todo lo que tú me das a mí. Eso es todo. Y lo mucho que duele si nos dicen que es una porquería, ¿verdad? Yo he visto papás y mamás llorando con eso. Y uno dice, el hijo mío mal agradecido, la hija mía mal agradecida. ¿Saben? A veces nosotros somos así. El Señor nos ha dado cosas muy, muy buenas y nosotros lo despreciamos. La salvación de nuestras almas
es algo que vale mucho. Y la gente lo toma. ¿Cuál es el remedio para eso? Meter los 2 años obligados al campo misionero, como hizo un mormón. Obligar que vayan un día a la semana a tocar las puertas, calle por calle, como hacen los testigos de Jehová. ¿Cuál es la solución? Esforzarse en la gracia. Eso es lo que dice el apóstol, que se esfuercen. ¿Sí? Y vamos a ver en el capítulo lo que él quiere decir con eso. ¿Está bien? Y es un llamado a un compromiso bien serio. ¿Está bien? Pero hay que esforzarse. No. El cristiano tiene que esforzarse en muchas áreas. Déjame explicarle algo. En la vida hay que esforzarse. El que no se esfuerza en esta vida nunca logra nada. Tú tienes que esforzarte para trabajar. Tú tienes que esforzarte en tu matrimonio. Si tú quieres construir algo que valga la pena, tienes que trabajar arduamente. Hay que esforzarse. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Nada es gratis. Si lo quieres, lo tienes que construir. ¿Sí? La gente quiere empezar un negocio, pero no se quiere esforzar. Y cuesta un esfuerzo increíble. ¿Verdad que sí? ¿Alguien quiere estudiar? Se tiene que quemar las pestañas. Eso es lo que hay. Hay que pagar un precio. Mucha gente dice, no, eso es demasiado para mí. Yo no soy para eso. Ok. Pero depende de lo que tú quieras. ¿Sí? Pero en todo hay que esforzarse. Y en nuestra vida espiritual hay que esforzarse. Eso cuesta. Por eso yo vengo predicando las cosas que vengo predicando. Pues la gente cree que esto es un milagro ahí y me voy. No, hay que seguir a Jesús. Hay que esforzarse. Hay que tomar la cruz y seguirlo todos los días. Hay un precio que hay que pagar. Pero estamos acostumbrados a que esto es voluntario, a mí nadie me puede obligar. Ok, lo único que quiero acordar a la gente es que dice Jesús, muchos los llamados, pocos los escogidos. Hay una razón por la cual dice eso. Él quiere que demos fruto. Y si no producimos el fruto, estamos en problemas. Estamos en problemas. Sí, la salvación es gratis, pero una vez tú tengas la salvación, hay que trabajar. Hay que trabajar. Vamos o sea a ver. que el esfuerzo vendría siendo la preservación de lo que recibimos por el favor de Dios. Es una manera de mantenerlo, no es que nos dieron ni como esa doctrina de salvo siempre salvo, que ya yo recibí a Cristo y ya puedo seguir haciendo lo que me da la gana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio que Dios va a generar en mí si yo no me voy a esforzar a conservar eso que Dios me ha dado? Sí, sí. No nos esforzamos para ser salvos. No. Nos esforzamos porque somos salvos. Exactamente. Una vez el Señor te da a ti algo, tú tienes que desarrollar esa vida espiritual. Tú tienes que construir tu casa espiritual. Tú tienes que poner ladrillo tras ladrillo. Y hay gente que se le olvida esa parte. Se le olvida esa parte, ¿verdad? Es como un terreno, mami. Dios te dio el terreno, entonces tú tienes que construir tu casa en el terreno. Es correcto. Él es el fundamento y nosotros vamos a construir de ahí para arriba. Es correcto. Nada, la gente lo que hace es que va de campaña en campaña a escuchar predicador a predicador, buscando a alguien que le haga un milagro. Yo no estoy en contra de los milagros, Jesús tampoco. El problema que Jesús tiene es que no son trucos lo que tú debes estar buscando. Tú tienes que construir tu vida, esfuérzate. Bien, sígueme. Deja todas esas cosas y sígueme. Tenemos un reto siempre, tratar de educar a la gente para que ellos entiendan esto, ¿verdad? Pero las masas buscan las señales. Jesús siempre tuvo problema con eso. La gente busca las señales, ¿verdad? Y ustedes saben lo que él hacía con eso. Se salía de medio, se perdía, huía de las multitudes. A Jesús podía hacer señales, pero él no vino para eso. Todavía estamos luchando con ese evangelio, el evangelio de las señales. ¿Sí? Y es impresionante, el evangelio de las señales es impresionante. Nosotros cuando decimos señales, eso es lo mismo que confirmaciones. La gente que busca confirmación hasta confirmación. Sí, en un sentido, hay quien busca confirmación y hay quien busca lo espectacular. ¿Está bien? Cuando él se refiere a la confirmación, nuestra fe es una fe que tú tienes que vivirla sin ver nada. Pero la gente quiere ver, confirmar que Dios está ahí. Si tú sabes que Dios está ahí, no necesitas evidencia, no necesitas más pruebas. Especialmente si tú sabes que Dios está aquí.
Si tú lo palpas todos los días en tu vida, no necesitas más evidencia. Pero la gente quiere evidencias externas. Hablar lenguas, profecía. Y yo creo en todo eso. Pero eso yo lo hago si el Espíritu me mueve. Si el Espíritu te mueve a profetizar, profetiza. Pero no porque la gente necesita escuchar la profecía para decir, ay, si no hay profecía, Dios no está en esa iglesia. ¿Dónde está eso aquí? Eso no es para eso. Ese era el problema de la iglesia de los Corintios. Todo el mundo se ponía a hablar en lenguas. ¿Y qué le dice Pablo? Yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero cuando estén en la iglesia, ¿qué hacen con las lenguas? Se callan. Sí, paren la cosa esa. Van a pensar que están locos. Entonces el problema es que nuestras iglesias hoy en día quieren tener cultos y todo el mundo habla lengua y todo el mundo profetizando. Léete 1 Corintios, a ver lo que el apóstol te está diciendo. Eso no se hace. ¿Ya? Es un gallinero. Y no es que esté en contra de que se hable en lengua, pero si no hay una interpretación que va a edificar la iglesia, que mejor se callen. Hay un orden. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. Aún en la manifestación de los dones espirituales. Pero nosotros no venimos a eso. Venimos a buscar a Jesús. Yo soy de lo que yo insisto que la evidencia más grande es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si naciste de nuevo y estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué evidencia tú necesitas? Si tienes la unción dentro de ti. Pero hay gente que quiere lo visible, lo externo. A eso es que nos referimos. A eso es que nos referimos. Hay gente que busca eso. Y yo sí creo que cuando usted busca a Jesús, esas cosas suceden. ¿Qué dice el texto? Estas señales seguirán a los que creen. ¡Pum! ¿También? Si usted sigue a Jesús, esas cosas van a suceder. No hay que provocarlas, no hay que empujarlas, no hay que hacer nada. Esas cosas ocurren, pero en su tiempo. En su tiempo. Alright, esfuérzate y gracias. Ven el dilema, en esas dos cosas. Versículo 2. Estamos en 2 Timoteo capítulo 2. Y ahora versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Aquí yo quiero que ustedes noten algo. ¿Quiénes son las personas idóneas para enseñar a otros? Miren ese versículo. ¿Quiénes son las personas idóneas para enseñar a otros? Los fieles. No son los inconstantes. No son los que no se esfuerzan. No son los no comprometidos. Son los fieles. Now, en la iglesia, los hermanitos quieren un puesto. Pastor, ¿nombre de la cosa esa ahí? Se supone que sea los fieles. Los fieles. Yo no voy porque no me nombraron para nada. Tal vez sí va, te nombran, pero como no va. ¿Y eso es bíblico? Sí, si tú eres fiel en lo poco, no mucho te pondrán. Hay que dar fruto. Hay que tener mucho cuidado. La otra situación que tenemos en la iglesia, que es un mal entendimiento de la mañana, es mi turno. ¿Cómo que es tu turno? Esto no es por turno. No es por turno, ¿está bien? No, la iglesia debe ser una democracia y darle un turno a todo el mundo. Me pasa de semana en semana. ¿Cuándo me toca a mi pastor? Yo no sé cómo te toca. Yo no sé, hermano. ¿Está bien? Si te toca servir al Señor, dar fruto, ser fiel, ¿está bien? Demostrar tu servicio al Señor. ¿Está bien? Y sea que el Señor te ponga en lo mucho o en lo poco, sea agradecido. ¿Verdad? Porque yo tampoco sé lo que el Señor te va a dar o dónde te va a poner. O si es este año o el año que viene. Esas cosas las decide el Señor. Porque Él ubica a cada cual en el cuerpo como Él le place. Eso es lo que dice el texto. ¿Sí? Muy bien. Eso es importante que la gente se dé cuenta que es para los fieles. ¿Verdad? Si ustedes escuchan a alguien decir ¿cuándo es mi turno? Pues explíquele la situación al hermano o la hermana. Muy bien. Pero también la segunda parte es importante, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que el Señor espera que todos nosotros lleguemos a un momento donde podamos enseñar a otros. Yo escucho a cada rato a la gente decir, yo ni me acuerdo de un versículo bíblico.
mira lo que te voy a decir. Dice la Escritura que cuando llegue ese momento, no te tienes que preocupar, porque no serán vosotros los que van a hablar, sino que ¿quién es que va a hablar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a traer la palabra a memoria. Esto es cuestión de ponerse en las manos del Señor. La experiencia más linda de ser un maestro es tú saber que no te tienes que engavetar aquí de memoria las cosas. Porque cuando tú empiezas a hablar, a enseñar la palabra, el Espíritu Santo empieza a hablar y el Señor empieza a ministrar a la gente. Y la experiencia es tan linda, tú ves como Dios está hablándole a las vidas. ¿Está bien? A lo mejor la gente no se da cuenta, pero tú que eres el maestro o la maestra, lo sabes. ¿Por qué? Porque eso está fluyendo. Eso está fluyendo. Pero eso no quita también, pastor, que uno debe también ponerse de su parte y poderle aprender de la palabra. Hay que esforzarse. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, ¿verdad? Porque eso que dice el hermano Carlos es importante. Hay una... Cuando estaba en las iglesias con los hermanitos aleluya, ¿qué dicen ellos? Abre tu boca que yo la llenaré. Puede ser de disparate, pero tú sabes, la va a llenar. Y yo sí creo que hay que hablar, pero uno se prepara, uno se va de rodillas y uno sale en el espíritu a hablarle a los hermanos. Nuevamente, la falta del esfuerzo, el creer en ese evangelio tan sobrenatural y espectacular de que yo ni abrí la Biblia y Dios me dio palabra. Ok, tal vez una vez o dos eso va a suceder, pero tú ten mucho cuidado. Eso es el irresponsable. Eso es ser muy irresponsable. A mí me gusta que los maestros de escuela bíblica en la iglesia se preparen y sepan lo que están diciendo. Fuera de eso, hay libertad para que el Espíritu te use y tú hables. ¿Está bien? Cuando la gente se pone en las manos de Dios, suceden cosas. Suceden cosas. Pastor, yo tengo una experiencia que pasé sobre eso mucho tiempo atrás. Me preocupaba porque yo quería recordar los versos y tratar de memorizarlos y utilizarlos y emplearlo en mi vocabulario, ¿verdad? Entonces oraba mucho y le pedía mucho a Dios y al Señor yo quiero. Y una de las cosas que el Señor puso y trajo a mi mente fue cuando Jesús fue tentado. Él en un momento dijo en el Salmo tal, dijo, escrito está que no solo del pan vive el hombre. Y o sea, eso me dio a entender a mí que después que yo entendiera la palabra y supiera decir lo que está escrito aquí, era lo que de esto y me dio conformidad y se quitó ese, porque pues veía a los hermanos que no, en hechos esto y el otro, y uno como que se quedaba y decía, Dios mío, y yo no puedo memorizar todo esto, uno se frustraba, decía, ¿por qué yo no puedo memorizar la palabra de esa forma? Sí, años atrás los pastores obligaban a nosotros a memorizarlo. No solamente versículos, capítulos completos, la carta de tal. A mí era una cosa bien fuerte. El problema es que la gente se lo sabía de papagayo, no memorizaba. Lo que estamos hablando aquí es otra cosa. Te estudia, te lee, te se pone en oración. Cuando usted deposita la palabra en su corazón, en el momento preciso el Espíritu Santo va a sacar eso. Y usted se va a encontrar hablando y dice, yo no sé de dónde me salieron las cosas a mí. Ahí está. El Señor las va a sacar. Pero tú tienes que atesorarlas en tu corazón. ¿Está bien? Y eso es lo importante. Entonces los hermanos a veces ni leen la Biblia, ¿no? Ahí la tienen cogiendo polvo en la casa. Y yo no sé si Dios no me usa. Pues ¿cómo te va a usar, chico? ¿Cómo te va a usar? ¿También? Esto tiene un uso y una razón de ser. ¿También? Y tenemos que saber ministrar eso. Y eso es bendición para ti y bendición para otros. ¿También? Tenemos que ser aptos para enseñar a otros. ¿También? Ok. Y ahora venimos a esto. 4. Ahora él viene con una serie de ilustraciones y ejemplos cómo nos debemos esforzar. Y va a dar 3 ejemplos distintos. Primero, ninguno que milita, perdón, el versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como soldado. Los soldados sufren. Claro. ¿Qué tipo de sacrificio tiene que hacer un soldado? Casi dar su vida. Bueno, si empiezo no termino. ¿Bien? El soldado se pone en una situación muy difícil
donde arriesga muchas cosas por su país, por su familia, por su patria, ¿está bien? Por la justicia, por la verdad, por la libertad. La gente, hay un sacrificio serio y el soldado está dispuesto a hacer ese sacrificio. Escuchen la aplicación, tú sufres penalidades como soldado de Jesucristo. Somos soldados. Esto es un ejército cristiano, la iglesia. Y hay que luchar. Y hay que sufrir esto, hay que sufrir penalidades. Esto cuesta. ¿Qué está nuevo? Estamos luchando contra las tinieblas, luchando contra el pecado. Y queremos que otras vidas vengan a salvación. Hay que sacarla del reino de las tinieblas y traerla al reino de la luz. Y nos toca a nosotros. Estamos en el campo de batalla. Yo sé que tenemos aire acondicionado y heater, yo entiendo eso. Pero estamos en el campo de batalla. ¿Está bien? Mientras hay hermanitos así tirados para atrás que se creen que esto es fácil, hay otros que están dejando el pellejo por el evangelio. Y el apóstol nos está exhortando que asumamos un rol como si fuéramos soldados. Como si fuéramos soldados. A lo mejor usted está aquí diciendo, pero si yo nunca ingresé al ejército o sea, nadie me pidió mi consentimiento. Como el pastor me está diciendo esta noche que soy soldado, ¿cómo es esto? Cuando usted acepta a Jesucristo, usted ingresó al servicio militar de Jesucristo. Punto. Ay, nadie me lo va a explicar. Aquí estamos, ¿verdad? Como ustedes ven, si nosotros asumimos nuestro rol y hacemos lo que nos toca hacer, el Señor nos va a bendecir. Pero es que la mayoría de la gente ni entiende lo que está pasando. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué la gente va a la iglesia? Porque me gusta. Y yo me voy shopping en las iglesias. Y aquella da más que aquella. Esta tiene más que la otra. Porque suenan bonitos. Sí. Y hay una falta de entendimiento de lo que es esto. Miren el 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Milita. Nosotros somos los que militamos, ¿verdad que sí? Sí. Pues ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué es los negocios de la vida? Vamos a explicarle algo. Mire, cuando, y Carlos le puede decir, cuando usted entra al servicio militar, usted se va para el entrenamiento básico y después va al más avanzado y qué sé yo, y lo hacen usted un soldado, que usted tiene una mentalidad de soldado. Hay una situación bien extraña. Ya usted no pertenece al mundo de los civiles, es un militar. Y cuando usted sale de la base y tiene que caminar en la ciudad, en el pueblo, entre gente civil y común, uno se siente bien extraño. Uno dice, yo no pertenezco aquí. Y uno ve a la gente civil, están medio locos. Como esa gente piensa. ¿Sí? La vida militar es una vida que tiene su propio mundo, su propia mentalidad. Lenguaje, forma de vestir, todo. Y el que está ahí y lo aprendió a apreciar, a uno le gusta. A uno le gusta eso. A mí es muy superior. Cuando uno sale del servicio militar y regresa, que uno dice, ya soy civil otra vez, hay un proceso de ajuste increíble. Uno no se acostumbra, toma años. Cuando él está hablando aquí, dice, el que milita, el que está en el ejército de Cristo, el que es un soldado de Cristo, tú no te enredas en los negocios de la vida. Tú no estás con esa gente civil. Tú no estás con los no cristianos. Porque una cosa y la otra, nada tiene que ver y no mezcla. Interesante, ¿verdad? Pero hay gente en la iglesia que se pasan con los paganos todos los días. Como si nada. A veces sus mejores amigos no son cristianos. A mí a estas alturas se me hace difícil entender eso, pero a mucha gente ni ven la diferencia. O sea, para ponerlo un poquito más claro, usted está diciendo, pastor, cuando uno está en el ejército de Cristo y uno empieza a juntarse con las personas que no son cristianas, uno se empieza a incomodar a veces los chistes que hacen, o bien te vamos para acá a hacer esto, sabes que son cosas que no son de Dios. Yeah. Y entonces uno empieza con ese Espíritu Santo te redarguye y te dice, mira, eso como que no, y ahí es cuando nosotros a veces empezamos como a que voy, no voy, y entonces uno empieza a poner las cosas un poquito más en perspectiva. Sí, eso es así.
Ustedes han visto que los militares, los veteranos, entonces se buscan. Por esto mismo. Y los cristianos se buscan. No nos gusta estar con gente que no es de esta esfera. Ahí también cae lo de yugo, un poquito lo de yugo desigual. Sí, no hay duda. No hay duda. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial, no? Dice la Biblia. Lo que pasa es que el recién convertido nuevo, pues, yo lo puedo entender. Todavía está en el proceso de transición. ¿Verdad? Es que es como cuando tú estás en básico en el ejército, todavía tú estás, quiero ver a mi mamá. Una vez tú haces la transición, que tú eres un soldado, porque te pongo un uniforme, tú no eres soldado. Eso hay que hacerte un soldado. No todo el mundo llega a ser un soldado. ¿Está bien? Hay gente que no es compatible con la vida militar. ¿Está bien? Hay gente que son nuevos en la iglesia, en Cristo, y todavía están en esa transición. Que no han cortado con unas cosas, que no han dejado unas cosas, pero llega un momento que tú tienes que tomar esa decisión. Y los que se han apartado para el Señor, ir para atrás, uno se siente mal. Uno está fuera de sitio. ¿También? Pero eso es cuando tú te haces un soldado de Cristo, que ya tú no puedes ir para allá atrás. ¿También? Eso es un proceso. Incluso, pastor, perdón que lo interrumpa. También uno se da cuenta cuando las amistades que son del mundo se retiran y tú no sabes ni por qué y empiezan a buscar cualquier excusa o porque tú no estuviste conmigo cuando yo estuve en esto y empiezan, entonces uno como que los mira como que ¿sabes? Esto no era y uno mismo va retirando las amistades y a veces que al principio uno piensa ¿sabes? Que está uno solo, pero después uno mira alrededor y ve otro tipo de personas que uno va valorizando y valen más, pesan más. Y es un proceso. Mira lo que dice el apóstol Pablo: sufro dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. ¿Está bien? Eso es un proceso. Pero pastor, es bien difícil también porque, por ejemplo, me voy, me acuerdo de despedida de año, que físicamente yo estaba con mi familia, mi sangre, mi papá, mi hermano, pero mentalmente yo hubiese querido estar aquí. O sea, mi corazón estaba aquí en este hogar, que sabía que estaban en oración, y de hecho para despedir el año pues pasó tantas cosas que a mí no me complace la celebración que se estaba haciendo, pero ellos esperan que yo esté con ellos, esperan que yo no deje de ser parte de lo que es la familia. Y cuando dieron las 12, estábamos mi esposo y mis niños y yo, y nosotros recibimos el año en oración. Mientras todo este revuelo estaba alrededor de nosotros, nosotros 4 estuvimos de mano, y yo le dije, nosotros vamos a recibir el año en oración, que es lo que yo quiero. Y se hace tan difícil uno querer tener a seres amados donde mismo uno está y no poderlos tener, y es súper difícil. No, o sea, cuando una persona está más adelantada en el camino y la otra persona está atrás, el que está adelantadito quiere llevar la pareja para acá, pero el que está atrasadito quiere llevar la pareja para allá. Es un dilema. Y hay que procurar que la otra cónyuge crezca espiritualmente y madure. Hay quien lo procura y hay quien no. ¿También? Esas son situaciones muy complejas. Pero el ideal es que estemos en Cristo, y lo que Pablo está hablando es el ideal de estar en Cristo, ¿verdad? Y yo estoy hablando de los nuevos, una preocupación, y en la vida matrimonial, si los dos no andan juntos y los dos no estuvieran de acuerdo, hay problemas. ¿Sabes? Sí, el otro entorno, mis padres, mis hermanos, no entienden, ellos no tienen la misma visión. Y las pocas personas cristianas que hay en la familia, ese día los únicos cristianos que habíamos eran mi familia, o sea, mi esposo y mis hijos. Todos los demás eran amistades y pues lo que es la familia sanguínea, mis hermanos y sus familias, mi papá, y pues ellos tenían su celebración y yo me siento tan incómoda, pero a la misma vez siento que tengo que cumplir con mi familia, pero eso no es lo que yo tengo en mi corazón, eso no es lo que yo quisiera hacer, y me veo como que obligada a tener que compartir con ellos en esa manera y me siento incómoda, porque eso no es lo que yo quiero hacer. Sí, uno se siente así, eso es así.
y es un dilema. Entonces hay que ver cómo eso se va a resolver. En la iglesia nosotros, por eso fue que este año, por primera vez, tratamos de hacer un culto de despedida de año, porque no tenemos esa costumbre. Y va a tomar tiempo en lo que la gente deja las otras prácticas. Pero cuando uno tiene el templo, uno hace el culto de despedida de año en la iglesia. Y vienen todas las familias cristianas y hay un ambiente cristiano. Incluso lo que uno hace con eso es que uno invita a los familiares de uno allí. ¿Ves? No es que tú vayas allá, sino que ellos vengan acá. Pero ahora mismo no tenemos las facilidades para hacer ese tipo de cosas. Y va a tomar un tiempito en lo que la gente se educa y aprende. So, yo entiendo esa situación. Hermana, yo no me sorprendería si un día pongo el globo y veo al hermano allí encima del globo. Pastor, estoy aquí, no vaya. Ok, vamos. No hay nada malo con eso tampoco, si el Señor te da la bendición. Llegar al globo es bien difícil, ¿sabes? Con ese sentido que hay allí. Y con el frío. No lo haga, yo lo veo de televisión. Se lo regalo cualquiera. ¿Dónde me quedé? Ok, vamos al segundo ejemplo. Ya dio el del soldado, mira el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pasamos de sufrir penalidades como soldado a luchar como atleta. Son ejemplos que él está dando de cómo nos tenemos que esforzar. Si alguna vez usted fue atleta o participó de algo, usted se tiene que preparar, se tiene que entrenar, tiene que disciplinarse si quiere hacer un buen trabajo. ¿Está bien? Hay que luchar para esto. Si usted es una persona que va a correr la cajera y va a decir, yo voy allí ese día y corro, no sé qué se le ocurrió a usted. ¿Está bien? Porque requiere mucho trabajo y los atletas se matan. Literalmente se matan esa gente por ir allí y prepararse a hacer un buen, excelente trabajo. Estos son ejemplos de lo que a Pablo nos está diciendo. Esto es lo que yo espero de ustedes como cristianos. Tercera ilustración, 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si usted tiene una finca y no trabaja el campo, no espere nada. No espere nada. Tiene que salir todos los días a trabajar esto, ¿verdad que sí? Eso es como cuando nuestros hijos quieren un pez, ¿verdad que sí? Tú lo vas a cuidar, sí. Tú lo vas a lavar, sí. Tú le vas a dar alimento, sí. ¿Está bien? No va a ocurrir. Me va a atacar usted. Me va a atacar usted, ¿eh? Yo no quiero una gata, la gata es mía, ¿sabes? Sí. Muchachos, ven. Dito ya me buscan. 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y entonces necesitamos entrar los hermanos en la iglesia en un proceso de comprender los niveles de fidelidad, de lealtad, de compromiso que tenemos que tener. Déjame dar un ejemplo. Yo le voy a decir que nosotros tenemos excelente iglesia, una iglesia bien linda, pero una de las cosas que es una debilidad de nuestra iglesia es la inconsistencia. Nunca tenemos el mismo grupo todos los domingos, ¿sabes? Yo no sé quién va a llegar allí. Eso es arena movediza. Hay un núcleo, hay una base, pero alrededor de eso, por eso yo hago mis famosas listas. Hay como 130 y pico de personas, pero a veces hay 90, a veces hay 114. Es un yo-yo increíble, ¿eh? Y el mismo, este domingo viene un grupo, el domingo viene otro. Yo no sé si ellos están dando turnos unos a los otros. Me toca. A mí me toca ir. Vamos nosotros primero. Tú fuiste a la iglesia este domingo, así, ¿vas el próximo domingo? No, pero ahora yo voy. Mi turno. Sí, Para mi turno. Sí, y es una iglesia bonita en ese sentido, pero eso es una de las áreas que tenemos que trabajar. Y yo le meto la cosa, pero es como que ellos
Whatever. Eso me dijo la última vez que vine. I don't know. Pero tenemos que construir sobre la roca, amados hermanos. Voy. 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué mencionas eso? Porque él sufrió las penalidades, ¿no? En el cual sufro 9 penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. En otras palabras, esta es una distinción importante. Yo creo que lo mencioné en el sermón el domingo, pero la quiero repetir hoy aquí. Nosotros no somos masoquistas. Los cristianos no estamos aquí para sufrir. Sufrimos por la causa del evangelio. Nosotros nos vamos a esforzar por presentar a Cristo a otros. Pero no es que nos van a atropellar, ni que usted permita que alguien le atropelle. ¿Está bien? No funciona así. No funciona así. ¿Está bien? Entonces, miren bien cómo lo escribió eso. Dice, en el cual sufro penalidades, en Cristo, ¿no? En el evangelio. Hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Queriendo decir, si me meten preso en la cárcel a mí, eso no detiene el evangelio. Alguien más va a llevar la palabra. Alguien más va a predicar. Porque el evangelio no depende de ti ni de mí. Depende del Señor. Y cuando Dios quiere traer un avivamiento, un despertar espiritual, lo trae. Contigo y sin ti. ¿Está bien? Que a veces nos creemos que somos muy importantes. Pablo está claro. Si yo muero y me voy, esto no lo detiene nadie. ¿Te vas a acostar? Búscale la almohada. Está peleando aquí. No, aquel se fue a cerrar. Aquel yo estoy así porque se abre la boca aquí a contar todo el mundo Es mi turno, ¿sabes? Bueno, 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Notaron eso? Por amor de los escogidos. Así es que uno soporta las cosas. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Uno sufre por amor, el sacrificio es por amor, por el evangelio. Pero no es de maltrato ni de abuso. Son dos cosas completamente distintas. Yo sé que ustedes a lo mejor están claros en esto, pero yo estaba en iglesias donde hacen sufrir a la gente desmedidamente, y es maltrato emocional, maltrato psicológico. No tiene que ver nada con la causa de Cristo. Alguien está maltratando a los hermanos de la iglesia, ¿está bien? Y eso es enfermizo. Punto. Versículos 11, 12 y 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto está precioso. Si usted se da, usted recibe. Si usted lo niega, pues está bien. Y usted no quiere saber del Señor, pues el Señor lo va a negar a usted también. Magnífico. Ese es tu derecho. ¿Bien? Pero dice aquí, si tú fueras infiel por alguna razón, si tú tropiezas, si tú caes, Él permanece fiel. El amor del Señor no deja de ser. ¿Usted ha visto cuando alguien se enoja con usted? Ya no te ama. Porque está enojado con usted. Ese no es el amor de Cristo. Aunque tú estés enojado conmigo o yo esté enojado contigo, como quiera, te amo. Ese es el amor genuino. ¿Bien? Pero hay gente que tiene un estado anímico, ¿no? Ayer te amaba, pero hoy te odio. Eso está en la chuleta, eso está en la carne, ese es tu yo. Porque el amor del Señor, el amor del Espíritu, no deja de ser, permanece. ¿Está bien? Y a lo mejor me dan un piñazo, pero te amo. Te amo. ¿Está bien? A ver. A veces nosotros molestos decimos cosas, ¿verdad? Decimos cosas. Lo que usted tiene que saber es, el Señor no es así. El Señor no es así. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora regresa a uno de los problemas que Timoteo tiene en la iglesia, y es que hay diferentes gente hablando diferentes doctrinas, y la gente está discutiendo. Eso sigue pasando hoy en día, ¿no? ¿Qué tú crees? Yo creo que esto, y se forma una discusión. Es como la discusión esta del rapto. ¿Tú crees que es antes, en el medio o después? Y se pasan peleando. Y al final terminan insultando. Pero tú eres el diablo. Si tú no crees que es antes, tú te vas para el infierno. O sea, y esto es lo que el apóstol está diciendo aquí. ¿Quién está tirando ahí? El gato no está por aquí. Afuera. Son las cosas que nosotros tenemos que entender, que es que si caemos en una contienda, en una polémica con alguien, pare la discusión, hay gente que quiere insistir para ganar la discusión. Si usted gana la discusión, ¿qué va a pasar? La otra persona perdió. ¿Cómo se va a sentir el que pierde? Herido, sentido. Pare la cosa a tiempo, párela. ¿Verdad? Mi esposa tenía una tía, y yo aprendí mucho de ella. Era recién casado, y cuando íbamos a las actividades de familia, mucha gente, ¿no? Y yo la escuchaba a ella, y estaba con un grupo, y aquí le decían, sí, usted tiene razón. Después se iba para el otro grupo, en el grupo aquel le decían, verdad es, cierto es. Sigue dando la vuelta hasta que al fin llegó donde mí, y ella me dice, me has estado siguiendo con los ojos toda la noche. Y yo, sí. Y dice, ¿por qué? Y yo, me maravillo la destreza suya. Todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene razón. Me dice, es la única manera de llevarse bien con todo el mundo. ¿Está bien? No es cuestión de discutir con los hermanitos de la iglesia, insultarlos y ofenderlos. Le canté las cosas en la cara. ¿Está bien? A veces es mejor quedarse callado y hacer como la tía. Ok, usted tiene razón, hermano. Muy bien. Déjalo ahí. Ama a la persona. No es cuestión de menospreciarlo al punto de uno humillar a la persona. ¿Verdad? A lo mejor tú tienes la razón. Es que eso no es lo que cuenta. Eso no es lo que cuenta aquí. Esas son cositas que tenemos que aprender. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto para mí, este versículo es muy importante. Mira lo que dice: procura con diligencia presentarte a los demás. Adiós. Los hermanos siempre están preocupados como ¿qué dirán? ¿Qué piensan los demás? Pero puede ser un ridículo allí en la iglesia. Tú haces esto para el Señor. Lo importante es que el Señor lo apruebe. No es lo que opinen los demás. Tú quisieras el apoyo de los hermanos, pero hay hermanos que no te dan el apoyo. Hay hermanos que van a decir, ¿y por qué la pusieron a ella y no me pusieron a mí? Hay hermanitos que están en esa y no te van a afirmar. En vez de decirte que es bien, hermana, Dios te bendiga, voy a orar por ti, y dices, pastor, debería sacarla de ahí. Eso pasa. Pero tú tienes que ir con la actitud que esto es para el Señor. Digan lo que digan. Preséntate a Dios como un obrero aprobado, ¿verdad? Porque trabajamos para el Señor. Esto es para Él. Esto es para su gloria. Yo sé que hay gente que dice eso y buscan su gloria. Pero realmente debe ser de esta manera. Este texto para mí es importante porque hay gente que sale herida de la iglesia porque allí no me aman, son unos hipócritas, nadie me saluda. Tú estás buscando la aprobación de los demás. Y la Biblia dice que no busque la aprobación de los demás. Tienes que buscar la aprobación del Señor. No, yo soy tan humano como ustedes. Cuando yo predico un sermón, yo le pregunto a mi esposa, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que eso fue igual? ¿Entiendes? Uno siempre quiere hacerlo bien y no tener nada de que uno tenga que avergonzarse. Uno quiere hacer un buen trabajo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la aprobación de los demás. Si usted está buscando eso, usted está sujeto a que lo maltraten emocionalmente.
Porque si lo critican, usted sale llorando de la iglesia. Llorando. ¿Está bien? De vez en cuando tengo personas que me dicen, su iglesia está lo más linda, está preciosa. Ah, qué bueno, gracias. Cuando me empiezan a sobar así, ya yo sé que hay problemas. La camita. Sí, sí. Pero yo quiero hablar con ustedes porque tengo unas cosas que decirles. Ya, ¿sabía que hay una cosa por ahí? Está bien. Y yo espero que usted no se sienta mal cuando yo le diga. Y bla, 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 bla. Ah, está bien, hermano, yo le escucho. A veces me dan ganas de decirle, suelte, dígame todo lo que usted quiera. Ahora acuérdese que la ley aplica para los dos. Después que usted termine de citarme todas las cosas que me quiere citar, me toca a mí. Y yo voy a hablar. Pero nunca le digo eso porque los corro, ¿no? Los corro, tengo que aguantar la lista. ¿Verdad? Yo tengo unas cosas que decirle. A veces están ahí horas diciéndome todo lo que está mal en la iglesia. Ah, ok, hermano, gracias por compartirme eso, ¿no? Está muy bien. Porque hay gente que es negativa. Gente negativa, no. Dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en esto pensar. Hay gente que tiene ojos de la fe y ve la mano de Dios y las cosas lindas que Dios está haciendo. Pero hay gente que es muy humana. Está en el mundo, está en la carne y ve todo lo malo. Y nosotros tenemos el tesoro en vasos de barro. Aquí nadie es perfecto. Somos vasos de barro. Claro que tenemos muchas faltas. Y los amigos, y usted es aquel que dirige, y aquella que canta, y este que hace que eso. ¿Y por qué puso aquella? ¿Y por qué puso el otro? Pues porque todos somos pecadores. ¿A quién voy a poner? Pecadores perdonados. Pero aquí nadie es santo, nadie es un ángel. Somos seres caídos, todos. ¿Está bien? Si no pongo a nadie, ¿cómo hago? Que nadie es cualificado aquí, excepto por la gracia del Señor. Muy bien. Dice 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El problema de la contienda y la discusión es que no solamente nos salimos heridos, hay gente que empieza a decir, me la voy a quitar. Yo espero la hermanita. Me la hizo esta vez, pero ya tuviera la que yo no voy a hacer. Y eso lleva a la impiedad. O se tiran la de Dios no se queda con nada de nadie. Sí. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque eso es una tentación que nos arrastra al error. Muy bien. 17, aquí se pone feo. Y su palabra, carcomera como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué es la cangrena? Es como un cáncer, es algo que mata, come. ¿Y qué pasa con esa? Termina cayendo. ¿Ah? Se termina cayendo. Se seca. Lo mata. ¿Qué pierde? El que tiene cangrena pierde qué? La movilidad. Se endurece. Se endurece, sí. ¿Está bien? Y se seca, como ustedes dicen. Muy bien. Esto es un virus espiritual que nos puede hacer mucho daño. Si nos empezamos a herir y a ofender y a contender unos con los otros, nos da gangrena espiritual. Perdemos el ser sensible. Ya no te doy la deferencia, ya no te doy el lugar de honor. Vengo a quitarme, vengo a humillarte, vengo a hacerte pasar una vergüenza. Y hay gente que la sabe hacer, ¿sabes? Pastor, ¿y qué son Himeneo y Fileto? Oh, son personas de esta iglesia que se pusieron con esas actitudes. ¿Está bien? Los bochincheros. A esos dos bochincheros, mira, la aplicación está en el 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí estos dos están diciendo que la resurrección ya ocurrió. ¿La resurrección de Cristo? No. ¿La resurrección de quién? De nosotros. ¿Está bien? Now, este texto es complicado porque en un sentido los hermanitos tienen razón, pero en otro no. En un sentido ya usted y yo resucitamos. ¿Por qué? Porque en Cristo resucitamos, ¿verdad? Nacimos de nuevo. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Hay una resurrección espiritual que ya ocurrió en cada uno de nosotros. Pero Él no está hablando de eso.
Está hablando de la resurrección de los muertos. Que cuando Cristo viene, los muertos resucitarán primero. ¿Se acuerdan en Tesalonicenses? Que decían que ya había ocurrido. Los testigos de Jehová por muchos años insistieron que fue en 1917. Los adventistas decían que fue en 1898 y que ya la Nueva Jerusalén había descendido. Era un templo espiritual invisible. Todavía estas cosas ocurren hoy en día. ¿Está bien? No, tanto los adventistas como los testigos de Jehová han tenido que corregir esas posiciones. Pero que usted sepa que todavía hay gente diciendo que ya. ¿Está bien? Mabel, esos dos hermanitos eran de los que creían así. O entramos en discusiones con estos dos, ¿y qué va a pasar? Se nos divide la iglesia. Porque va a ser muy feo el testimonio discutiendo con este tipo de personas. A veces esas cosas hay que evitarlas. ¿Verdad? Muy bien. Pastor, y aún también con los hermanos cristianos de otras iglesias también. Sí. Porque a veces pueden estar contendiendo y hay alguien que no conoce de la palabra y dice, bueno, pero si estos dos están contendiendo en la palabra y ni uno ni otro se pone de acuerdo, mejor estoy yo que ellos. Sí. Porque ha pasado. A mí me gusta mucho nuestra iglesia, nuestra iglesia tan linda, y a veces, yo no sé si a usted le pasa, uno se encuentra con gente que son de otra iglesia y allá siempre mejor que acá, ¿que sí? No, porque en mi iglesia, ¡qué tremendo! Me gozo con usted, hermano. Fantástico, ¿no? Fantástico. Siempre hay personas así, que no importa cuán bien usted lo haga, si usted tiene algo lindo, algo bonito, lo de Dios es mejor. ¿Está bien? No entremos a discutir eso. La iglesia tuya, muchachos, es una porquería. No. A veces doctrinales también que la gente se pone a discutir. Asuntos doctrinales. ¿Está bien? Casi por lo general, a veces en los trabajos hay hermanos que creen de una manera, otros de otra, y comienzan a contender, y el no creyente pues se asusta. Y cuando hay gente nueva como en nuestra iglesia, muchos que vienen a ver, están participando por primera vez, todavía no han aceptado a Cristo, esas discusiones, no se ponga a hablar de los chismes de la iglesia, de los problemas que tiene el liderato, mantenga eso bien privado, no le dañe la fe a otra persona. ¿Ven? Tenga sabiduría y el Señor le dé entendimiento en esas cosas. La cosa se va a poner más intensa aquí, ¿verdad? 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es la iniquidad? Apártese de todo tipo de mal. ¿Podemos estar en el mundo y en la iglesia? ¿Sí? No, hay gente que sí. O sea, que sí, hay gente que sí está. Hay gente que sí. Ahora, cuando verdaderamente ha venido a nuestras vidas ese encuentro, de verdad hemos entregado nuestra vida al Señor, si le conocemos al Señor de veras, es imposible estar en el mundo, porque entendemos quién es Dios. Uno de los dilemas más grandes para la gente es, yo tengo que dejar eso. Tengo que dejar eso. ¿Y por qué tengo que dejar eso? Eso es una cosa constante, pues sí hay que dejarlo. Ay, no, pues yo no sabía eso. Si es así, yo no voy más a la iglesia. Yo no sé qué te estoy pidiendo que lo deje. Es Jesús. Es Jesús. A mí me llamaron legalista un día porque me preguntaron que por qué yo no bailaba. Le dije, bueno, porque si allá embarrado en el mundo hacía eso uno y ya el Señor me limpió, ¿por qué voy a hacer como la puerca, volverme a enredar? Yo no tengo necesidad de eso. Antes la gente se deleitaba en eso y yo me lo deleité en eso. Yo no tengo por qué hacerlo más, porque yo tengo que enseñar que ya Dios limpió mis vestiduras y tengo que enseñarle a la gente. Hay una vida que hay que dejar. No, hay que tener mucho cuidado, porque los que son nuevos, los inconversos, no entienden este idioma. Lo ven muy extremista, muy legalista. Usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Hay que ir poco a poco con los hermanitos, porque ellos no lo toleran. No lo toleran. Pero yo entiendo también, pastor, que cuando
tú entregas tu vida al servicio del Señor y a llevar una vida conforme a lo que Dios quiere, tú no tienes que dejar las cosas, porque el Señor te va capacitando, el Espíritu Santo va diciéndote que tú tienes que dejar, que tú... Llega un momento en el que ya tú no te sientes cómodo y lo dejas. Sí. Pero es bien difícil cuando tú estás nuevo y una persona está todo el tiempo, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer lo otro. O sea, el ser humano es como que, porque tú no lo digas, yo no lo voy a hacer. No va a ser así. Sí, sí. Pero en el caso mío, perdón, me preguntaron por qué yo no lo hacía. Ujú. O sea, yo no tuve ni que preguntar nada, ni decirle nada a nadie, sino que, ¿por qué tú no vas? ¿Por qué no? No siento la necesidad de hacerlo. Es cierto. No, Mabel mencionó varias cosas y para mí ambas son importantes. Mire, está el Evangelio de las buenas nuevas. Todo lo que Cristo ha hecho por usted, por nosotros. Y eso es importante, saber todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Quedarse ignorante. Usted ignorar lo que el Señor ha hecho por usted, no saber aprovechar lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Está bien? Pero por otro lado, hay un evangelio completamente distinto de las buenas nuevas. Es el evangelio de las malas nuevas. Es ese evangelio que te dicen todo lo malo, tú no puedes hacer esto, y te vas para el infierno, y el castigo de Dios, y juicio. Y dices, Dios mío, no puede ni peinar. No puede ni peinar. Todo es malo. No son buenas nuevas. Todo lo que tú haces es malo. Hay iglesias así. Hay iglesias así. Nuevamente, te tienes que saber la palabra, trazarla bien y discernir. Cuando las cosas están así, sacuda el polvo de sus pies. ¿Sabes? Tú estás en mal sitio. Tú estás en mal sitio. No es que la palabra no traiga corrección. Hay momentos para traer corrección. Pero cuando todo es malo, si Cristo nos vino a hacer el bien y todo es bueno, todo lo que hizo el Señor es bueno, no malo, bueno. Esto es otro evangelio. Suena al evangelio, pero no lo es. Eso es importante. ¿Está bien? La otra realidad que tú hablaste ahorita, yo estoy de acuerdo, pero vamos a cortar el bacalao bien. ¿Está bien? Hay gente que acepta a Jesús, son salvos y no procuran el crecimiento espiritual. Por ejemplo, no procuran la llenura del Espíritu Santo. Como están así, el tanque en cero, vacío, sin gasolina, ese proceso que tú descubres, que tú hablas, que el Señor los lleva al cambio, a la transformación, puede ser que no ocurra. Y si ocurre un proceso más lento que el que debe hacer. Hay gente que le gusta el mundo y están en dos áreas. Lo que tú describes es la persona que viene a Cristo, se entrega de corazón, va buscando al Señor y el Señor comienza a hablarle y a dirigirle. A esa persona usted no tiene que traerle las malas nuevas. El Espíritu Santo mismo va a transformar la persona y le va a decir, quita esto, deja aquello, ven para acá. Es el Señor mismo. Usted no tiene, es un proceso hermoso donde usted ve a este ser humano venir desde allá abajo hasta acá, solito o solita. El Señor lo está llevando, pero eso es el que busca, porque el que busca encuentra. Hay gente que, mami, ¿por qué estás en la iglesia? Visitando. Visita todos los domingos. Te visita. El Señor no quiere visita, quiere gente que lo busque y la adore en espíritu y en verdad. ¿Entendió esa diferencia? ¿Está bien? Por esto es que yo me paso todos los domingos luchando con esto, porque yo creo que ese es el problema de la inconsistencia en nuestra iglesia. Hay gente que quiere servir al Señor en nuestra iglesia a su manera, a condiciones, con sus propios términos. No, yo voy a irme con una vez al mes. ¿Qué es esto? ¿Está bien? ¿Qué es esto? Tenemos que luchar con eso. No es todo el mundo en nuestra iglesia, pero le estoy diciendo que tenemos un grupo. Ustedes saben, porque ustedes mismos me preguntan, pastor, ¿y aquella persona? Es de nuestra iglesia, pero es nuevo, es la primera vez que yo lo veo, yo sé, pero es que vino el año pasado. ¿Está bien? Pero eso es así porque es una iglesia nueva, estamos en una comunidad nueva, la gente está llegando y llegaron de otro sitio con esas malas costumbres y nos toca enderezar eso.
Eso va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. ¿Está bien? Ok, ¿qué versículo me quedé? Ok. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ok. So, en una casa hay ciertos tipos de utensilios. Unos de uso de honra y otros para usos viles. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Para bien o para mal? Dice él. De honra y de deshonra. Explíqueme usted mismo, ¿qué usted entiende aquí? Pues es lo mismo que estamos hablando ahora, cristianos, que están ahí y a veces son azotes para los que están tratando de esforzarse, pero aún en todo eso es el plan de Dios. Hay hermanos en la iglesia que son oro y plata. Son herramientas útiles, son herramientas honrosas, que son de bendición en la iglesia. Pero ahí mismo están los del otro lado. Todos son utensilios. Todos son miembros de la iglesia. Pero uno para bien y otro para mal. Porque el que crece con la cizaña y el trigo tiene que crecer juntos. ¿Entendió? Eso es una enseñanza que siempre está en el Evangelio. Yo cuando era un pastor nuevo, rookie, yo creía que todos los cristianos eran hermosos, lindos, llenos del Espíritu Santo. Y cuando me empezaron a caer encima aquellos hermanitos, yo dije, ¿qué es esto? Es que hay utensilios para honra y hay utensilios para cosas viles. Entonces, ¿para qué el Señor mete a esa gente ahí? Para que tú crezcas, para que tú aprendas, para que tú superes, sepas enfrentar eso. Por eso que el pastor se hace a base de la experiencia. De tú meterte ahí a cocotazo limpio con eso. Y tú sabes llevar la iglesia sin que eso te impida el crecimiento y el desarrollo de la obra. Amén. Si tú no sabes manejar esa dinámica, la iglesia no va para ningún sitio. Si el pastor se pone a empaquetarse con estos hermanitos, nos desviamos todos, ¿saben? Pero que usted sepa que hay gente así en todas nuestras iglesias. Eso es lo que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo a usted. Jesús llamó a 12 apóstoles. Usted asumiría que todos son varones de Dios, pero había uno que era un traidor y era el tesorero. Su nombre era Judas. Aún en el liderato de la iglesia, cuando menos usted se lo espera, ¡boom! Algo explota. Le pasó a Jesús, te va a pasar a ti, me pasa a mí. A veces la persona que mete su mano en el plato es el que te la va a hacer. A veces la persona que tú crees que está de tu lado te traiciona. Judas. Tú no vas a saber quién es hasta que llegue ese momento. Pero ten los ojos abiertos porque esas cosas pasan. ¿Cómo la manejamos? Es el asunto. La manejamos con madurez espiritual, con sabiduría de Dios, o nos vamos a ir a la carne y nos vamos a ir a la discusión necia. Yo confío que mi iglesia en un tiempo dado aprenda y cuando veamos eso sepamos reconocerlo. ¿Está bien? Y decir no. Te apreciamos mucho, hermanito, pero eso no está bien. Vamos a proteger y cuidar nuestra iglesia. ¿Está bien? Esos ataques aquí no los queremos. Y por eso es que el chisme es peligroso, porque el chisme se presta para esto. ¿Tú escuchaste? Judas me contó, ese es Jesús. ¿Está bien? No, si el ministro hizo algo indebido, hizo algo indebido. Fuera de eso, no se presten para estas cosas. No se presten para estas cosas. Pero eso ocurre. Eso ocurre. Cuando alguien viene a mí y dice, pastor, mira lo que me pasó en la iglesia. A lo mejor usted no me lo va a creer a mí. Oye, si yo te lo creo. Si tú no sabes las cosas que me han hecho a mí, yo te voy a creer. En la iglesia pasan cosas increíbles. ¿Por qué? Porque el diablo está en la iglesia, hermano. Ándate, lo que dijo el pastor.
Satanás se viste de ángel de luz. ¿Dónde tú crees que él está metido? Esperando que venga un recién convertido para formarla y sacarlo de la iglesia. Hacer una situación bien fea en la iglesia para que la gente pierda su fe. Satanás es un espía. Se viste como uno de nosotros, está allí metido. Y se aparece todos los domingos. Y eso fue cuando Jesús le dio a Pedro, sé que no estaba hablando, le dio, sé que no le estaba hablando a Pedro. ¿Ya? So, el diablo logró que Judas se rebelase, cayera en rebelión, y por poco le come el cerebro a Pedro. Lo tenía ahí. ¿Está bien? Y tenemos que estar bien conscientes de estas cosas. Es una guerra espiritual profunda y seria. Uno trata de no darle mucho color a esto, porque yo no estoy aquí asustando a la gente para que se vayan de la iglesia, sino que tengamos conciencia de que esto fue una realidad para Jesús y es una realidad para nosotros. La gente dice, yo no creo en el diablo. ¿Tú sabes la persona que más habló del diablo? Jesús. Se pasaba enseñándonos sobre eso. No es que yo me voy a parar a hablar del diablo todo el tiempo, pero si quiero hacer la salvedad, es real. Y así es que se manifiesta esto, por infiltración. ¿Está bien? ¿Dónde estoy ahora? 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si uno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De la maldad, el pecado, de la iniquidad. De la iniquidad. El proceso de santificación es importante. A mí, tú no quieres ser un utensilio vil. Tú quieres ser oro y plata. Tú tienes que tener una fe limpia, linda. ¿Está bien? Y si estamos aquí tratando de hacerle daño a alguien o a la iglesia, chico, arrepiéntate. Dile al Señor que te dé otro espíritu, un espíritu nuevo. ¿Por qué tú no eres de bendición? ¿Por qué estás aquí tratando de formar una situación? ¿Verdad? Y esa es la exhortación que nosotros tenemos que hacerle a los demás. 22, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio me invocan al Señor. ¿Qué son las pasiones juveniles? Huye de las pasiones juveniles. Todas esas emociones que uno siente cuando uno es joven que no sabe cómo lidiar con ellas. Los jóvenes son muy apasionados con las cosas, ¿verdad que sí? Yo soy joven. Yo soy joven. Esa es la excusa que yo soy joven. A mí me toca vivir ahora. También el joven tiende a ser más impulsivo que sabio. Seguro. Y cuando le da coraje es una ira. ¿Quién le habla a una muchacha cuando tiene ira? Salta el medio. Van a barrer el piso contigo. No creo que haya edad para eso, pastor. ¿Ah? No creo que haya edad para eso. ¿Está bien? Entonces uno tiene que huir de esas pasiones juveniles. ¿Qué quiere decir eso? Eso hay que superarlo. Cuando éramos niños, nos gustaban las cosas de niños, pero cuando ya fuimos adultos, ¿verdad? Y hay cosas que nos gustaba comer cuando éramos niños y nos comíamos todos esos dulces, pero a esta edad que tenemos, ¿no? Pues hay cosas que hacíamos de jóvenes. No, hay gente, y nosotros nos pasamos hablando así, hay gente que dice, este hombre tiene 50 años y se comporta como si tuviera 15. ¿Verdad? Es que yo soy juvenil. Yo he escuchado a gente mayor, es que yo soy juvenil. Tiene 50 años. Tiene 50 años. Timoteo era joven. Timoteo era joven. Ya. O la muchacha que tiene 40 y viste todavía de 15, ¿no? Eso no se ve nunca. ¿Verdad? Pues ya pasamos de ser una muchacha, nos convertimos en una mujer, una esposa, una madre. Eso de ser jovenita pasó hace décadas. Varias décadas. Eso se quedó ahí atrás. ¿Está bien? Muy bien. Nosotros tenemos que en algún momento madurar y tenemos que ayudar a la gente a madurar. Hay quien rehúsa, hay quien resiste,
pero tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestra edad. ¿Bien? Eso es lo que significa ahí huir de las pasiones juveniles. Muy bien. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contienda. Notan ustedes que él revuelve sobre el tema. Es un problema serio en su iglesia, ¿eh? 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a 24, vamos con esto con calma. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Escuche usted, cada vez que usted se encuentra peleando, discutiendo con alguien, frene su lengua, pare la cosa y váyase, porque cayó en lazo del diablo. Cuando usted ve una persona que te viene a insultar, a barrerle el piso contigo, a decirte todo lo que tú eras, porque nadie te lo ha dicho, tú vas a decir lo que tú eres, ¿qué usted va a hacer? Gracias, hermano. Toré eso. Prefiero tener paz que tener la razón. Sí, toré eso, porque no es Pedro el que te está hablando. ¿Quién es? El diablo. El diablo te está cucando para que tú te agites y contestes y se forme bien grande. Enmudece. Déjalo, cuando yo digo torear, no es, deja el toro pasar por ahí. Síguelo por ahí para abajo, conmigo no es. Y si le tienes que decir, hermana, vamos otro día, díselo. Pero hoy no. No, tía, no, hermano, usted está un poquito agita aquí hoy. Es como cuando usted, un bojacho, está. Hoy no es el día de hablar con el bojacho. Yo hablo contigo después, chico. Vamos a hacer un ratito a hablar. Cuando la persona está así, apasionada, no está sobria, torea la situación, déjala pasar. ¿Eh? Pero ¿por qué reaccionamos? ¿Por qué caemos en esta trampa? A veces experiencias pasadas. Y antes que lastimen a uno tiene que lastimar a otro. Conmigo sí que no. Conmigo sí que no. Y lo triste es que estas cosas pasan en el pleno de la iglesia. Eso pasa mucho, pastor, en los matrimonios. Cuando sales de un divorcio y entras en otro matrimonio, que te queda a veces con esas cosas de la vida pasada, y antes de que te la vengan a hacer, tratas de defenderte, cuando no puede ni siquiera que sea el caso de lo que va a pasar. Yes. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Cuando usted obra en ira o en molestia, dice la Biblia que usted es un asesino. ¿Sabe por qué dice eso? Porque usted está destruyendo otra vida. Está deseándole, hermano. Entonces, ahí no está el espíritu de amor. En eso no obra el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se vea a punto del precipicio, aguántese y váyase. Y váyase a orar si es necesario. ¿Saben? Yo digo, pastor, también que eso pasa mucho cuando uno no muere en la carne, o el chuletón, como usted dice. Y entonces al uno no morir en la carne, uno sabe, está el yo, y por eso sale todo eso. Pero mientras uno vaya aprendiendo a dominar la carne, yo creo también que esas cosas van a su tiempo. Yes. Now, cuando lleguemos al libro del Apocalipsis, va a aparecer todo el mundo a aprender el Apocalipsis. Pero para venir a aprender esto, ¿está bien? Aquí hay que sufrir penalidades. Esto te va a costar, esto te va a doler. ¿Está bien? Apocalipsis no, Apocalipsis es interesante. Cuernos y cabeza y ojos y cosas. ¿Está bien? Right. Dice el 25, que con mansedumbre usted corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué es eso de mansedumbre? Con un espíritu apacible. Eso es el manso.
con amor, con educación. ¿Quién era el hombre más manso de la tierra? Pero se airó, un momento que se airó. Cogió el látigo y le entró a latigazo a todo el mundo. En este término significa que cuando tú le estás hablando a una persona no te exaltes, no te provoquen, que tú te mantengas ahí ecuánime, sobrio, que no estés reaccionando, Mantener la cordura. mantener la cordura. ¿Está bien? Sobrio y prudente, dice la Biblia. ¿Por qué no podemos mantener esa cordura? ¿Por qué reaccionamos? No hemos sujetado nuestras pasiones al Señor y estamos lejos. Okay. Ya, hay pasiones juveniles, pero hay pasiones desordenadas. Y muchos de nosotros tenemos pasiones desordenadas. Por ejemplo, si tu papá era una persona que te maltrataba, el día que un hermano de la iglesia te diga algo a ti, ¿cómo tú vas a reaccionar? Va a brincar igual. Le vas a brincar, porque usted me acuerda de mi papá. Esa pasión desordenada significa que hay un desajuste en ti porque tú recibiste maltrato de niña. Y ahora eso se manifiesta en las interacciones en la iglesia. Cuando la gente tiene heridas, de lo que sea, se dan estas pasiones desordenadas. Y nos tenemos que sanar de esas cosas y limpiar de esas cosas. Como decía Carlos, si no te arrastra esto de un matrimonio al otro, usted arrastra esto de una relación a la otra. Y empieza a echarle la culpa a los demás. ¿Es que tú eres igual que mi papá? Si yo no soy tu papá, Nina. Soy tu marido. Vamos a hablar si tú quieres de tu problema con tu papá, pero yo no tengo que ver con eso. Yo tuve una vez una situación, pastor, yo tuve que arrestar a un soldado porque cometió abuso infantil. La nena le dijo que no a algo que él le dijo y él le rompió una costilla y el bracito con un cepillo de madera. Y entonces cuando yo lo estaba entrevistando, él estaba hablando y diciendo lo que había hecho sin ningún tipo de pena. Y yo le seguía recordando los derechos. Y mira, tienes derecho a esto, tienes derecho a esto. Entonces él quiere seguir hablando. Pero él seguía hablando porque para él no había hecho nada malo, porque así fue que lo crió el papá. Sí, sí. So, para él no tenía nada malo. Sí. Y como era un padre joven de como 19, 20 años, pues... Ya, corregir estas cosas no es fácil. Necesita un espíritu de mansedumbre. Y que usted sepa que toma años. Si usted cree que una consejería pastoral va a arreglar esto, toma años. Porque la persona no solamente tiene que escucharlo, tiene que entenderlo. Y tiene que aceptarlo. Y después tiene que hacer los ajustes y los cambios. Eso no ocurre en una semana. A mí me causa mucha tristeza cuando una mujer que sufre de violencia doméstica me trae el marido para que yo lo arregle. Y después, para sorpresa de ella, después que salió de la consejería pastoral, él volvió a patearla de nuevo. ¿Por qué? Porque ella lo llevó al pastor y tenía un coraje por dentro que hizo la práctica con el pastor, pero cuando salió para allá afuera le arregló la situación, se encargó del asunto. Pero ella no va a hacer nada porque ella lo ama, no lo va a dejar. Ella lo llevó al pastor para que el pastor le ayudara. Los hombres que sufren de ese síndrome toma mucho para tratar de enderezar eso, y son pocos los que lo logran. Cuando mi esposa y yo trabajamos en Nashville con este asunto, nuestro hogar era casa de refugio para las mujeres que sufren de víctimas. Y me sorprendía de cómo estas mujeres regresaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces con ellos. Y me tomó a mí años poder entender que es un síndrome, es un ciclo. Y para ellas romper ese ciclo, tienen que intentarlo 10, 12 veces. Finalmente un día, si es que quedan con vida, los salen de él. Pero después de muchos intentos, ¿sabes? Por eso que hay gente que dice, yo lo he intentado todo, nada funciona.
No intentes más nada, linda. Salte de ahí. Lo que pasó también es que hay no tanto abuso, o sea, hay abuso físico, pero es abuso mental también. Sí. Es una persona débil de mente y la otra persona hace control de esa situación. Sí. Y las pone en esas situaciones. Sí, sí. Que pastor, usted no tiene fe que ese hombre va a cambiar. Si yo tengo mucha fe, si él se pone en las manos de Cristo. Pero si la persona sigue maltratando a los demás con impiedad, no esperes mucho. Si esto es un hombre que no se ha rendido a Cristo, no va a pasar nada. Nada. Así es el evangelio de nosotros. Tú vienes a Cristo, el Señor te cambia. Pero mientras Él insista que Él tiene la razón y la culpable eres tú, y la próxima vez te va a partir la cara, ten cuidado, te va a partir la cara. Es tan sencillo como eso. ¿Perdón? ¿Te lo está diciendo? Sí, lo está diciendo. ¿Sí? Lo más triste para mí fue ver 3 niñitas de 8, 9, 10 años tirándose a una ventana porque el papá viene con un puñal para matar las 3. Porque lo desobedecieron. Y esas nenas cogieron huyendo por sus almas. Y cogieron hasta casa del pastor, mi casa. Entonces él no se atrevió, ¿verdad? ¿Por qué hay que picar 3 nenas? La mamá no lo dejó porque lo amaba. Son cosas ilógicas. No es solamente ayudarlo a él, hay que ayudarla a ella. Ella está en un desenfreno mental profundo, pero ella no lo sabe. Ellas involuntariamente caen en el hábito de ellos. Sí. Entonces, yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a sacarlas así, que nos avisaba la policía, teníamos que ir por ellas a sacarlas a veces. Mientras la policía estaba hablando con el hombre, nosotros teníamos que sacarlas a ella. Y ellas no querían acusarlo, hermano. Es que lo amo. Es que ¿qué voy a hacer yo sin él? Pero si te está matando, mira cómo estás. Entonces a veces lo que hacíamos era pues hablar con ellas y decirles, no te preocupes, lo van a ayudar. O sea, tuvieron que entrenarnos a nosotros a hablarles de la forma que ellas querían oír para que se dejaran ayudar, porque no quieren, hermano. Nosotros son patrones, bíblicamente así dice, desordenados, pasiones desordenadas. Hoy diríamos patrones de distorsión. La mujer está distorsionada, él y ella. ¿Saben? Y hay que enderezar lo que está torcido. Pero usted sepa que la Biblia habla de estas cosas. Y el Señor nos quiere ayudar. Y nos puede ayudar. Amén. Solo que tenemos que ponernos en sus manos. Solo que tenemos que ponernos en sus manos. ¿Eh? Preguntas, comentarios. Muy bien, vamos a estar con tu pie.